Nosotros vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Le voy a pedir a Dani que nos lea otra vez el versículo que leyó hace ratito de Ezequiel. Me parece interesante cómo Dios se conecta, cómo Dios quiere hablar, ¿verdad?, esta mañana sobre este tema. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Bien, recuerden ese pasaje, Ezequiel 22:30. Muy interesante. Génesis capítulo 6 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días 120 años. Serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo le podemos mencionar aquí cuando dice que al Señor le dolió en su corazón haber hecho a la humanidad, que la humanidad que estaba pensando en una creación que tuviera paz, que tuviera gozo, que tuviera todo un paraíso para vivir? La creación no quiere hacer caso de Dios. La creación pretende ser su propio Dios. La creación está buscando cómo apartarse cada vez más de Dios, cómo desobedecer más a Dios. A Dios le duele el corazón. A Dios le dolió en su corazón el extremo de la maldad. A Dios le duele el corazón. Sí, ciertamente es un espíritu Dios, ¿verdad? El cuerpo humano tiene un corazón de carne, pero cuando hablamos del corazón, nosotros, en la Escritura, ese corazón no es el corazón de carne, estamos hablando de nuestra alma, pero en Dios, ¿verdad?, en su espíritu, esa parte de su sentimiento, de su sentir, le estaba doliendo, le estaba molestando. Había un pesar, como el pesar de la mamá cuando tiene una preocupación por el hijo, ¿verdad? Ese pesar de Dios que le estaba molestando, ¿verdad? Porque el hombre se había corrompido, porque el hombre estaba desobedeciendo completamente a él. Estamos orando, hermanos, porque entra el mes de junio. Les digo, ya no es solamente un día, el día del perverso gay,
¿verdad? Le llaman orgullo, pero no es orgullo. Es lo más perverso que pueda, de lo más perverso que pueda haber en la tierra. Ya no agarraron un día, agarraron todo el mes. Todo el mes lo están agarrando. Y déjenme decirles, esta semana pasada, ya empezaron sus marchas, empezaron en Puerto Vallarta. Allí hicieron esa marcha hace como 2 o 3 días, una gran marcha. Y cada vez, les digo, se están exigiendo más derechos, más derechos, más derechos. Al último, las personas que se puede decir normales ya no van a tener derechos, ¿verdad? Solamente los delincuentes, los perversos van a tener derechos y la gente que se puede decir que está haciendo las cosas agradables o bien, ya no va a tener derechos. Oremos por esto, hermanos, para que no caigamos en todo esto. Me estaba acordando de que me estaban contando que estaba por denunciar al ginecólogo. A un ginecólogo lo estaba buscando cómo denunciarlo, lo iba a demandar porque lo discriminó, ¿verdad? No le quiso dar cita el ginecólogo a este hombre, porque es un hombre. Es que yo no atiendo necesidades de los hombres. Es que yo no soy hombre, dice, pero tienes un cuerpo de hombre. ¿Sí? Legalmente pueden decir lo que quieran, pero la naturaleza les dice que son hombres, ¿verdad? O son mujeres. Dios los creó hombre o mujer. Ahí está la perversión. Ahí está la perversión. Había crecido tanta la maldad cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Aquí cuando dice los hijos de Dios, algunos asumen que se trata de ángeles que estaban viniendo a tener sexo con las mujeres de la tierra, pero dice la Escritura que los ángeles no tienen sexo. ¿Sí? Los ángeles no tienen sexo. Entonces creo que esos hijos de Dios son los descendientes que vienen por parte de Set, ¿verdad? Y que se habían apartado de los caminos tan perversos, pero ahora también estaban cayendo en caminos muy perversos, muy perversos, muy pervertidos. Y llega el momento, ¿verdad? No era tanta la humanidad en aquel entonces como lo es ahora. No tengo el dato exacto, pero son más de 2 billones de personas que habitamos el planeta. No sé si llegarían en aquel entonces a algunos millones, pero y no estaban tan superhabitadas las ciudades, pero aún así se manifestaba tanto la perversión ya en aquel tiempo que dice Mateo 24 nos dice el texto. Dice el verso 37. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por una parte, ¿verdad? Me emociona porque sabemos que el Señor está cerca. Pero sí, en los últimos días la maldad se va a multiplicar. Y como les digo, en aquel tiempo no había tanta humanidad como la hay ahora. Y no había tanta tecnología como la hay ahora. En un segundo, ya lo que está pasando aquí se puede transmitir al otro lado del mundo. ¿Sí? Ya todo el mundo sabe la noticia de lo que pasó en una parte hasta el otro extremo.
Tan rápido se maneja este mecanismo, ¿verdad? Que todo está multiplicándose, comunicándose, y sobre todo la maldad es la que se está comunicando más y más. Tantos cosas que le han puesto de sabor a la perversión, ¿verdad? Para hacerla más deleitosa, que la gente se va a buscar más de todo ese cochinero que de las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos, les digo, tanta perversión, y para las cosas de Dios les ponen límite, que porque es laico, que porque es así, porque es acá, y para todo ese cochinero de perversiones sensuales, sexuales y de todo lo demás, no le ponen límite. No le ponen límite. Aquí estamos viendo pues que estas personas, ¿verdad? Los que supuestamente eran creyentes con los que no eran creyentes, se empezaron a juntar, se empezaron a engendrar. Y acuérdense que en esos tiempos también la gente vivía más de 200 años. A veces se puede considerar esa larga vida, ¿verdad? Parte de cómo estaba diseñado el mundo para que el ser humano habitara. El ser humano, de hecho, no comía animales en aquel tiempo todavía, ¿verdad? El mandamiento de comer animales vino después del diluvio. Dios les permitió comer animales, pero antes pura vegetación. Y antes de este diluvio, ¿verdad? Estaba la atmósfera cubierta, ¿verdad? Por las aguas, y hacían un invernadero aquí en la tierra, un invernadero que permitía que pues las plantas florecieran más, los frutos crecieran más, la gente viviera más tiempo, y aún creemos que esos animales que llaman prehistóricos, como los dinosaurios, vivieron en el tiempo antes de Noé. ¿Sí? Porque tenían la capacidad, por esa inversión que se hacía sobre la tierra, para crecer más, para crecer mucho más. Y eran herbívoros. Tanto era esto, Dios había hecho un diseño muy hermoso, muy bonito en aquel tiempo. La humanidad estaba pensada para que viviera más años, más tiempo, pero Dios dijo hasta 120 años va a ser su límite. Allí. Allá, después con Moisés, en uno de los salmos, le dice a Moisés, solamente hasta 80 años. Ya cuando vive más de 80 años, ya es una bendición, ¿verdad? Pero nuestro límite de vida hasta los 80 años. Todo esto viene a causa de la maldad del corazón del hombre. El corazón del hombre, dice en el capítulo 8, verso 21, percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde que empieza esa adolescencia, empezamos con nuestras perversiones, y empezamos a maquinar más y más la maldad. Y ya es más difícil de que se detenga al ser humano. Cuando ya pasa de esa etapa de la niñez, cuando ya entra esa adolescencia, empieza, ¿verdad?, a depravarse.
No nos asusta, hermanos, que veamos esto, o que digamos esto. ¿Por qué? Porque Dios dice que así es el corazón del hombre. Lo escondemos y lo metemos bien escondido ahí para que nadie nos vea, nos tapamos bien, salimos a la calle bien cubiertos para que nadie se fije en nosotros. Pero Dios está viendo nuestro corazón y sabe quiénes somos. Y de repente alguien sale ahí, caray, ¿cómo que esta persona era el ladrón? Si era mi vecino y se miraba muy bien, venía bien trajeado y andaba siempre muy amable. No puede ser. ¿Y cómo que este era el...? Sí, sí lo es. La gente se burla de Dios. El pecado es abominación a Dios, hermanos, totalmente. Pónganselo en su mente, en su corazón, y véalo como el Señor lo ve. El pecado es abominación para Dios. Todo pecado es abominación para Dios. Y la gente se burla de Dios viviendo una vida de hipocresía religiosa. ¿Sí? Una vida de hipocresía religiosa. Canta, va a sus templos, ofrenda, hace muchas cosas para mitigar un poquito su carga, pero luego sale a hacer sus perversiones. ¿No es una burla? Es una absoluta burla. Y pensamos, ay, yo no soy como ese. Pero de una u otra forma, muchas veces hemos fracasado y hemos caído en el pecado delante de Dios. Aquí vemos algo maravilloso. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé halló gracia ante Dios. No era Noé sin pecado, pero trató de agradar a Dios, trató de buscar a Dios. Se vivió lo más cerca a lo que Dios estaba pidiendo cada día. Esa frase que dice que con Dios caminó Noé, solamente se menciona con Enoc, un antepasado de Noé, y eso quiere decir que andaba de acuerdo a lo que Dios le estaba pidiendo. Andaba de acuerdo a lo que conformaba el mandato de Dios, para que nosotros podamos apartarnos cada vez más y más de la perversidad del pecado, de la abominación del pecado. Necesitamos caminar con Dios, en el sentido de Dios, en la manera como Dios nos lo está pidiendo que lo hagamos. Porque a veces pensamos, bueno, voy a caminar un poquito con Dios y un poquito con el mundo, con Satanás. Pero ¿qué dice segunda a los Corintios capítulo 6? Segunda carta a los Corintios 6. Voy a andar un poquito con Dios y un poquito con el diablo. Al cabo, no soy tan malo ni tan bueno. No soy tan bueno ni tan malo. Cuidado con esa mediocridad. Dice 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿En qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No hay concordia entre Dios
y el mal. ¿Sí? No concuerda el bien y el mal. El pecado es una abominación a Dios. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que caminar con Dios, en sus mandatos. Tenemos que hacer lo que Él nos pide que hagamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos, yo me arrepiento, Señor, de esto que he hecho malo, el arrepentimiento es el cambio de mente, es lo que significa la palabra metanoia en griego, cambio de mente. Si yo estaba caminando hacia allá y veo que esto no es lo que agrada a Dios, esto no es lo que le gustaba a Dios, tengo que cambiar mi mente a buscar lo que le gusta a Dios. ¿Sí? Fíjense que no dije lo que me gusta a mí, dije lo que le gusta a Dios. Porque lo que me gusta a mí es para allá, es para el mal. Y lo que le gusta a Dios, a veces no nos gusta a nosotros tanto. ¿Verdad? Tenemos que crucificar esta carne con sus deseos. Estos deseos de la carne, ¿verdad?, nos están arrastrando y muchas veces demuestran que esas personas no conocen a Cristo. Es muy posiblemente que esa persona no tenga a Jesucristo en su corazón. Probaos a vosotros mismos a ver si estás en la fe. Probaos a ver si son hijos de Dios. Porque por sus frutos se les conocerá. Entonces, yo tengo que caminar con Dios. El camino de Dios es recto. El camino de Dios es justo. El camino de Dios es piadoso. El camino de Dios es hacia arriba. El camino del pecado va hacia abajo. Nomás me dejo arrastrar por lo que hace el mundo, como vive el mundo y como anda y pienso enlodarme, ¿verdad? Como una puerca que vuelve otra vez hacia el cielo, hacia el lodo. Así que el camino de Dios es el camino perfecto, el camino sagrado. Noé prefirió caminar con Dios, aunque ese camino le haya costado, ¿verdad? ¿Cómo podemos llamarle? Tiempo, paciencia, burlas, todo lo que conllevaba. Fíjense, aquí no había llovido, les digo, desde la creación hasta ese tiempo, no había caído ni una gota. Dios dijo, va a caer agua del cielo hacia abajo, va a caer en gran abundancia, cual nunca se ha visto. Va a llenar toda la tierra. Era inmensa la cantidad de lluvia que iba a caer. Cuando cae un tormentón fuerte, nos asustamos, ¿verdad? Y pensamos un diluvio, pero nada que ver. Nada que ver con lo que era aquel diluvio. Las cataratas de los cielos se abrieron y empezó a llover, a llover. Pero antes de eso, dice, no había llovido sobre la tierra. Y por un lapso más o menos de 100 años, ¿verdad? Creo que menos de 100 años, que nos dice ahí en el capítulo 5, verso 32 de Génesis. (5:32) dice, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Quiero que vean bien el versículo. Siendo Noé de 500 años. Y en el capítulo 7, verso 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 500 años
600 años son un periodo de un siglo, 100 años. ¿Sí? Desde que Dios empezó a darle la advertencia a Noé para que construyera el arca, hasta que se cumplió esa promesa fueron casi 100 años. ¿Quién ha vivido 100 años aquí? ¿Alguien? Imagínense, a veces pensamos que ya mis 2, 3 años que no me he divertido ya es mucho, ¿verdad? Ya tengo que divertirme porque pues ya tengo 2 años que no me divierto. No. Imagínense Noé 100 años apartado de todo el mundo, de todo lo demás. Vas a construir un arca, vas a hacer así, así, así. La vas a diseñar así. Después de los 500 años, sus hijos nacieron, estaban pequeños sus hijos cuando Noé empezó a hacer el arca, ¿verdad? Y posiblemente estaban viendo a su papá, que cuando ellos estaban ahí todavía pequeños, cómo empezaba a juntar madera y cómo empezaba a hacer algunas armazones allí, y estaban viéndolo. Papá, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer un arca porque Dios va a mandar un diluvio. Y los hijos ahí fueron creciendo, creciendo, se casaron y posiblemente estaban apoyando también a su papá a la construcción del arca. No se ve que sea demasiado grande para tardar 100 años, ¿verdad? Pero conseguir esa madera, forrarla por todos lados, meter todos los animales, todos los alimentos. Dios le dispuso más o menos ese tiempo. Qué tremendo. Noé hizo todo, dice el verso 22, 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. 7:5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Es importante que cuando queramos seguir el camino de Dios, hagamos las cosas como Dios nos las está pidiendo, como Dios nos dijo. Andar en el camino de Dios amerita hacer las cosas como Él nos lo dice, ¿verdad? Y les digo, en todo ese tiempo, de esos 100 años, Noé, ¿verdad?, estuvo fuera del contacto con la gente del mundo. Tal vez lo veían, ¿qué estás haciendo, Noé? Estoy haciendo un arca porque va a caer un diluvio. Arrepiéntete. Un arca, que va a llover. Ese Noé, ¿de cuál tomaste, Noé? Que va a venir Cristo. No, hombre, puras mentiras. Es nomás la religión para sacarte dinero y para hacer Tú diviértete. Cien años soportando burlas, apartado de los placeres del mundo, porque quería caminar con Dios. Y esa fe condenó al mundo. Esa fe condenó al mundo. Es nuestra fe, hermanos, la que está condenando al mundo. Cuando nos apartamos del mal, cuando caminamos con Dios, cuando andamos haciendo lo que Dios nos dice como Dios nos lo dice, estamos emitiendo juicio contra el mundo. El pecado Dios lo aborrece. Ciertamente hizo un pacto Dios con Noé de que ya no iba a caer un diluvio. Pero sí va a venir juicio sobre el mundo. Va a venir juicio. La semana pasada
Desde la semana antepasada empezó el volcán el Popo a emitir cenizas, fumarolas y explosiones, ¿verdad? Fuertes. Subieron a la fase 3 para que se estuvieran más prevenidos los pobladores. Y me estaba viendo algunos que en sus comentarios estaban suplicando a Dios que no les permitiera que el volcán explotara. Ay, que no vaya a explotar ese volcán. Le pedimos a Dios para que, bueno, primero dicen a la mera mera, dicen, y luego a Dios. ¿Sí? Porque ponen primero a la señora y luego a Dios. Le estamos suplicando para que no nos pase nada, para que nos cuide. ¿Saben para qué, hermanos? Para que se aplaque la ira del volcán y ellos volver a ir otra vez a sus perversiones. No hay arrepentimiento, solamente hay un miedo ahí donde están pensando, ay, que no me pase nada, ya no me pasó nada, ahora sí ya me puedo ir a divertir, ahora sí ya puedo seguir pecando. Eso no es lo que Dios está pidiendo de su pueblo, ¿verdad? Dios está pidiendo de su pueblo que ande en el camino de Él como un camino, en un camino santo, un camino constante, constante. Y sabemos que va a haber más terremotos, va a haber más explosiones de volcanes, y la gente que vive cerca de un volcán, estamos cerca de un volcán, este volcán puede volver a explotar. ¿Sí? Ay, pero mis cosas ahí se van a quedar si explota. Ay, mis animales también ahí se van a quedar, hasta uno mismo si no se pone abusado. Va a haber terremotos, va a haber desastres, porque la gente ha ido cada vez más y más en contra de Dios. Va cada día más y más en contra de Él. En este tiempo, de ese lapso, la gente se podía haber arrepentido, pero no lo quiso hacer. Se burló de Noé, ¿verdad? Se burló de él. Pero Noé hizo lo que Dios le mandó. Noé hizo lo que Dios le estaba mandando. Vamos a ver Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, nosotros tenemos más grandes y valiosísimas promesas por parte de Dios. Así que más vale, ¿verdad?, que estemos caminando con Dios y no con el mundo, no con el pecado. Porque por el pecado Dios va a volver a emitir juicio contra el mundo. Ya no va a caer un diluvio, pero sí va a caer juicio contra él. Juicio cada vez más y más fuerte. Las perversiones que se están viendo están subiendo de tono cada día más y más. ¿Sí? Si pensamos que ya habíamos visto toda la perversión que se ha visto en el mundo, todavía falta más. Cada segundo, el corazón perverso del hombre está ingeniando, ideando cosas más perversas, más perversas, más perversas. ¿Y dónde está el santo que está siendo vallado? ¿Dónde está el santo que está siendo
esa oración por esos paganos. ¿Dónde está? Vamos a orar. Ciertamente el placer no nos causa pesar en nuestro corazón a veces, pero a Dios le está causando un gran pesar. Le está doliendo en gran extremo su corazón. Es para la advertencia para que el pueblo de Dios no camine como anda el mundo, como camina el mundo. Para que ya no camine en el pecado, para que ya no camine en la perversión. Una advertencia para que caminemos en el camino de Dios. Para que busquemos siempre la senda de Dios. Es más difícil, ¿sí? No es fácil, pero es la promesa que tiene más bendición. Para que nuestro corazón tenga paz, tenga reposo, para que podamos gozar de las bendiciones de Dios, para que podamos gozar de la protección de Dios, para que podamos gozar de su presencia. Solamente tenemos que andar en su camino, obedeciendo todo lo que Él nos dice. Dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Me estaba dejando llevar por el mal y te estaba causando pesar, Señor. Perdóname. Perdóname. Sé que vienes pronto. Ayúdame a esperarte confiando en ti, obedeciéndote, andando en tu camino. Si no se ha bautizado, es tiempo para que también se bautice. Para obedecer a Dios en este paso de bautismo, para empezar a caminar con Él, es necesario obedecerle. Si no se ha bautizado y quiere bautizarse, dígame, yo me quiero bautizar, porque quiero caminar con Dios. Quiero empezar a obedecerle. ¿Habrá alguien? Padre, ciertamente el mundo va de mal en peor. No podemos evitarlo. Lo más terrible es cuando el cristiano que debe ir creciendo en santidad va en el camino opuesto y va cayendo de mal en peor. Cuando el cristiano que ya sabe cuál es la verdad, que ya sabe lo que va a venir, que ya sabe tus promesas, que ya sabe tus profecías, que ya sabe que tú aborreces el pecado, que tú lo abominas, quiere seguir en ese camino. Esto es más terrible. Toca nuestros corazones, Señor. Toca nuestros corazones, quebrántanos. Haznos ver, Señor, que la maldad no nos favorece, que la maldad no favorece a nadie,
Haznos ver, Señor, lo abominable del pecado ante tus ojos, Señor. Lo horrible. Por esa causa te mataron, Señor. Por esa causa fuiste a la cruz. Para tomar la abominación del pecado, la ira de Dios sobre el pecado. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que tú abominas el pecado. Gracias. Te pedimos y suplicamos misericordia por la hermana Juana, Señor. No sabemos tu voluntad, tu tiempo, Señor, pero te rogamos misericordia. Queremos, Señor, que des fortaleza a mi hermana Rosa, a las nietas, Señor, también, para que puedan tener fortaleza en estos días que la están cuidando. Provee las necesidades que hace falta. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.